Muy buenas a todos, un nuevo reporte de mercado para Brújula de Mercados, el canal de YouTube que te pone al día de lo que está ocurriendo en el escenario bursátil, económico, geopolítico y mundial. Hago en colaboración con investing.com, ese blog que mantengo a través de la página de inversioninvesting.com y con Bolsa School, la web de formación. Bien, en portada tengo a el nuevo presidente de la Reserva Federal y cómo le está mirando de reojo Donald Trump por encima del hombro, ¿verdad? Bien, nada, este reporte, lo primero que nada, los que seguís el canal, seguro que más de uno, ya me habéis preguntado además por el WhatsApp alguno, que qué había pasado, que si estaba bien, que no había subido el reporte. Se sube con algo de retraso por un problema técnico que tuve anoche. Me quedé sin internet justo cuando estaba terminando el reporte y bueno, no lo puedo subir, así que lo subo hoy por la mañana. Vamos a ver qué escenario se plantea, ¿vale? Bueno, lo primero, si no estás suscrito al canal y estás siguiendo los reportes, hay gente que no lo sabe, siempre os lo digo, pinchad directamente en la pestaña de suscribirse abajo y así os llega notificación en el móvil, en el teléfono móvil, de cuándo subo o no subo un reporte, ¿vale? De todas maneras veo que cada vez hay más suscritos, o sea que me anima muchísimo a seguir haciendo material, trabajo y estos reportes que cada vez me gustan más, ¿vale? Claves de mercado. Powell no tendrá un trabajo fácil. Vamos a explicar por qué. He juntado varias cuestiones que creo que van a dejar muy claro lo complicado que se le pone a la Reserva Federal lidiar con lo que viene ahora, ¿vale? Veréis a qué me refiero. La guerra comercial de Trump asusta a los mercados. Vamos a hablar también de por qué las palabras de Trump han causado tanto revuelo, tanto tormento al mercado. La especulación de que se haga una recesión global de esa nueva guerra comercial y el ojo por ojo. El ojo por ojo que viene a ser las palabras de China, las palabras de la Unión Europea. Os diría incluso que basado en la información que he ido buscando, incluso las palabras de China son más diplomáticas que las palabras de la Unión Europea. La Unión Europea ha contestado claramente que castigará y que responderá a las sanciones que haga Estados Unidos sobre las exportaciones de metales que tiene la Unión Europea. Canadá también se ha visto afectada, pero China, por ejemplo, lo que ha dicho es que bueno, que responderá a una guerra comercial, pero que no obstante prefiere no tener ningún tipo de conflicto comercial con Estados Unidos, que los flujos comerciales superan los 580.000 millones y que tienen un futuro juntos y no enfrentados, ¿vale? Muy diplomático todo. Los euroescépticos sorprenden en Italia. Vamos a ver cómo... Pues bueno, si la semana pasada subíamos un webinario hecho sobre las elecciones italianas donde os informaba de las claves que creo que eran fundamentales para entender el escenario de Italia con respecto a Europa, con respecto al euro, con respecto al mercado, lo que me encuentro es que algo que dijimos se ha cumplido. Dijimos, basta con que en este escenario no estemos preveyendo una victoria de euroescépticos para que ocurra. ¿Por qué? Porque donde sí la preveíamos era en Francia y no ocurrió. Donde preveíamos un debilitamiento del gobierno de Merkel era Alemania y tampoco ocurrió. En cambio aquí en Italia, que lo dábamos todo por descontado, Partido Demócrata, Movimiento 5 Estrellas, etcétera, prácticamente a la par, las probabilidades de una coalición centro-derecha eran muy altas. Pues no, el partido más votado resulta que ha sido Movimiento 5 Estrellas y otro partido que es bastante nacionalista, que sería considerado de derecha. Como os digo, para mí derecha es derecha, no centro-derecha ni centro-izquierda. Para mí izquierda es izquierda, no centro-izquierda. Y bueno, y eso nos ha trabajado un escenario que muy probablemente tenga que trabajar a través de pactos, ¿vale? Dudo mucho que haya una coalición entre estos dos partidos, pero lo veremos al detalle. Y Merkel logra pactos de gobierno. Vamos a hablar también de esa negociación que ha hecho Merkel y de cómo ha conseguido el pacto con los socialdemócratas, ¿vale? Para tomar el gobierno, pues a mediados de este mes, probablemente la semana que viene ya directamente asuma ese gobierno en el cual pueda poner en práctica las políticas que tiene el partido de Angela Merkel en mente, ¿vale? Irán prepara su propia criptomoneda para sortear sanciones. Esto lo voy a traer en coalición a lo que hablábamos la semana pasada con el petro y cómo las criptodivisas van a jugar un papel fundamental dentro del conflicto financiero global, que se hace ese boicot financiero que se hace a diferentes bloques. Pues las sanciones contra Irán, las sanciones contra Qatar, las sanciones contra Venezuela, las sanciones contra Rusia, las posibles sanciones contra China, que alguna vez se ha amenazado con ellas en el conflicto de Corea. Así que hay más de una razón por la cual podrían verse afectados y por la cual podría utilizarse las criptodivisas en un futuro para evitar esto, ¿vale? Bueno, pobre Powell, un trabajo complicado. Vamos a comentar a qué me refería, ¿vale? En su testimonio, Powell dio indicios de que la Reserva Federal se apegará a su ritmo gradual actual de alza de tasas, pero sus comentarios en el Congreso parecieron asustar al mercado dadas sus optimistas previsiones económicas. Fue demasiado optimista,
dio buenas previsiones económicas en cuanto a la economía norteamericana y eso asustó porque entonces piensan que puede ser un presidente de la Reserva Federal duro, ¿vale? Duro en cuanto a que si considera que las perspectivas son buenas, no tiene por qué aplicar una política suave o laxa. Quizá pueda optar por subidas de tipos de interés más agresivas porque todo va bien y como todo va bien, Estados Unidos se las puede permitir. Bueno, pues este pensamiento asusta, ¿vale? Asusta al mercado porque significa una reducción de la liquidez. Significa que si la política es dura, este hombre podría iniciar la subida de tipos más fuertes. En vídeos anteriores, te recuerdo que hemos comentado, pues cuál sería probablemente los niveles de tipo de interés que preveríamos para este ciclo, comparado con lo que ha hecho históricamente antes el mercado. No obstante, recordad que lo que vimos es un experimento. En realidad el mercado nunca se ha comportado como ahora. En realidad el mercado nunca ha tenido 10 años de tasas de interés que consecutivamente iban bajando sin que existiese un aumento de la inversión, sin que existiese un aumento de la inflación, un aumento del consumo, una reducción del desempleo. Es decir, hay variables que no han reaccionado a la política monetaria y eso es lo que asusta, ¿vale? Amenazas, atentos con esto, ¿vale? La volatilidad en la renta variable que ya despertó en febrero es una amenaza para el mercado, obviamente. Y un dólar atacado. Las planes para crear un petroyuan. Las criptodivisas resurgiendo pues como un fénix entre las cenizas del sistema financiero. La elevadísima deuda que acumula no solo Estados Unidos, sino el bloque occidental. Todo esto es una amenaza para la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque significa posibles problemas en el futuro que tendrá que resolver. Pero ¿cuáles son los riesgos ante esas amenazas? La Reserva Federal no puede echarse atrás, la subida del crudo hará, o traerá, ahora sí, traerá inflación empujando la política monetaria hacia adelante. Es decir, ¿qué pasará si, dada una caída, una repentina corrección del mercado como experimentamos en un flash crash, como llamó José Luis Cava, el SP500 cayendo en febrero, si experimentásemos esa corrección fuerte, rápida, drástica del mercado, pero se prolongase en el tiempo, ¿cómo podría actuar la Reserva Federal para estimular la economía si ya se encuentra prácticamente sin cartuchos, ¿vale? Un dólar atacado, petrolífero, criptodivisas y elevadísima deuda. La Reserva Federal mantiene una postura dura, levanta cabeza, la barbilla alta con respecto al dólar, crecimiento económico fuerte, etcétera, pero porque es lo que le toca, es el papel que debe desempeñar, debe generar confianza en el dólar, más ahora que nunca. ¿Por qué? Porque ahora, más ahora que nunca, la segunda economía del mundo, Asia, China en este caso, amenaza con crear alternativas monetarias. Y lo sabemos perfectamente porque lo hemos comentado muchas veces. Una opción, el oro cotizado desde Shanghái en yuanes. Otra opción, el banco de arbitraje comercial establecido en Rusia para transaccionar en la Organización de Países de Asia, de Euroasia, transaccionar en yuanes la mercancía. Los planes para cotizar el yuan que compra, perdón, el petróleo que compra China, uno de los mayores consumidores de materias primas del mundo, que ese petróleo vaya cotizado en yuanes. Todo esto es una amenaza para el dólar. Bien, si la Reserva Federal se está quedando, o está, mejor dicho, sin recursos monetarios, porque su balance sigue siendo muy elevado, no puede comprar más, ¿vale? Pues se plantea un escenario difícil, ¿vale? El déficit va a aumentar, el plan fiscal de expansión. Esta es otra cuestión. Una amenaza es qué pasará si se inicia verdaderamente una subida de inflación fuerte, acelerada por el petróleo, y la Reserva Federal, que ya está subiendo tipos, no consigue controlarla. Y es más, hay una corrección de mercado y simultáneamente se produce inflación por el petróleo. Ese sería el peor escenario, ¿vale? El peor, porque llevaría a estaflación, estancamiento económico con inflación, que eso es nefasto, es lo peor que puede tener, es una necrosis para la economía, ¿vale? Pero si es que además le aumenta el déficit a Estados Unidos, pues mal vamos porque ya tiene un déficit bastante fuerte, ¿vale? Y además, lo último, ya la guinda del pastel, el último dulce que se le pone al pastel encima. La guerra comercial puede iniciar una recesión global, pero quedan sin cartuchos para combatirla. Si se inicia una recesión global por la guerra comercial, si se aumenta el déficit por el plan de fiscal, si además el crudo genera una oleada de inflación en el resto del mundo, ¿qué cartas le quedan a la Reserva Federal para poder controlar eso? Porque tendrá que dar estímulo. ¿Qué va a hacer? ¿Bajar los tipos? Si los baja, al bajar los tipos, en una época en la que el dólar se encuentra débil, muy débil, os recuerdo 2017 cayendo el dólar con subidas de tipos, ¿cuál va a ser el escenario entonces para el dólar? ¿Caída a plomo? Si cae a plomo, ¿qué va a ocurrir con la deuda americana? Todas estas preguntas se quedan flotando, por eso Powell tiene un trabajo difícil en la Reserva Federal, ¿vale? Salto con esto al tema estrella de la semana pasada, la guerra comercial que anuncia Trump. Vengo a decir con esto, antes de empezar a leer detalles sobre el tema, que en mi opinión, en mi más sincera opinión, es simplemente ruido. No va a ocurrir nada porque os recuerdo, cuando el Departamento de Comercio Exterior, etcétera, una de las propuestas que lanzan
para la administración de la Casa Blanca, para la administración de Trump, es la de subir aranceles, la de poner una política dura a nivel comercial, pese a que la apoye públicamente Trump. Lo que está claro es que luego existe una comisión de comercio internacional de Estados Unidos con el resto del mundo que puede rechazar esas propuestas. Así que, de lo que dicen a lo que realmente ocurre, pasa como siempre un tramo, una transición que muy probablemente acabe dejando muy soft todo este tipo de ideas, ¿vale? Así que no llegará, como decimos, la expresión, no llegará la sangre al río, no va a ocurrir probablemente nada después de todo esto, ¿vale? Lo que pasa es que oír al presidente de Estados Unidos hablando agresivamente sobre medidas para tomar esto, etcétera, pues bueno, te puede dar preocupaciones, pero no, dudo mucho que le dejen hacer este tipo de cosas, ¿vale? Bien, ponía aquí, os recuerdo, Estados Unidos no tiene superávit comercial con el resto del mundo desde 1968 y en 1972 la conversión fija de oro, 33 dólares por onza de oro, fue suspendida. No es casualidad, ¿vale? No es casualidad que en el 68 Estados Unidos entre en déficit comercial, desde entonces hasta ahora, ¿vale? En el 68, y que 4 años después Nixon suspenda la cotización del 33 dólares por cada onza de oro. ¿Por qué? Porque el objetivo detrás de eso era corregir el déficit comercial abaratando el dólar, ¿vale? Eso ha quedado claro, lo he explicado en más de un vídeo anterior. Y ahora entro. Estados Unidos tiene un déficit comercial anual de 800.000 millones debido a nuestros tratos y políticas comerciales. Muy estúpidos, dijo Trump en Twitter el sábado. Nuestros trabajos y nuestras riquezas se están dando a otros países que se han aprovechado de nosotros durante años. Se ríen de los tontos que han sido nuestros líderes. No más. Vale, os recuerdo que esta actitud fue la misma que utilizó cuando hablaba de las divisas, cuando hablaba de que la Unión Europea mantenía un euro muy barato, que China mantenía un yuan muy barato, es decir, todo el mundo, todo el resto del mundo mantenía una divisa barata frente a Estados Unidos y eso era una injusticia. Pero Estados Unidos sí lo aplica, Estados Unidos sí mantiene una divisa barata, sí aplica una política monetaria laxa. Es decir, cuando les ha tocado a ellos abaratar su moneda y el resto del mundo se ha comido esa ventaja competitiva que generaban sus productos al abaratar la moneda, nadie, ningún líder en política monetaria le acusó a Estados Unidos de eso. China sí dio una nota de queja en cuanto a que debía tener cuidado con su política monetaria de Estados Unidos porque China poseía mucho capital en deuda norteamericana. Y al abaratar la moneda, lo que abarata es el poder adquisitivo que tiene la deuda americana. Por eso China le afectaba a los activos en deuda americana, ¿vale? El viernes, enojado por el plan Trump para los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, la Unión Europea anunció planes para penalizar aún más ciertas exportaciones estadounidenses al bloque. Pondremos los aranceles sobre Harley Davidson, sobre Bourbon y sobre Blue Jeans Levi's, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la televisión alemana. Estamos aquí y nos conocerán. Bien, ojo por ojo. Ojo por ojo, ojo por ojo el mundo tuerto, ¿vale? Ojo por ojo el mundo ciego. Si esa es la medida, pues obviamente estos son chorradas. Lo que hacen es meter al mundo entero en una guerra comercial que poco va, ¿vale? Un vocero del canciller alemán Angela Merkel, el líder económico de facto de la Unión Europea, dijo que las tarifas de acero de Estados Unidos dañarían el comercio internacional. Obviamente, no hace falta que sea vocero de la canciller alemana. El gobierno alemán observará muy de cerca esta decisión y luego evaluará el impacto en las economías de Alemania y de Europa, dijo el portavoz Stefan Seifert. Trump dijo el jueves en Estados Unidos que aplicará aranceles del 25% al acero importado y al 10% al aluminio para proteger las producciones nacionales. Afectados por estas medidas podrían ser la Unión Europea, China y Canadá principalmente, ¿vale? Problema oculto, obsolescencia tecnológica, industria de reciclaje de metales. Es decir, hay una posibilidad de que la falta de empleo norteamericano en realidad se venga ocurriendo. Os recuerdo que en el año 2002 George Bush hizo ciertas medidas para proteger también este sector, subió aranceles, generaron 100 y pico mil puestos, 160 y pico mil puestos de trabajo en Estados Unidos. Esas medidas, desde entonces hasta hoy se han destruido 30 y pico mil. Con esas medidas aplicadas actualmente, ¿por qué se destruyen empleos pese a esas medidas que se aplicaron en 2002? Bueno, ¿por qué? Porque se sigue perdiendo ventaja competitiva pese a los aranceles, lo cual la subida de aranceles haría volver a proteger el mercado y recuperar ese empleo. Pero la pregunta que queda en el tintero y la pregunta del millón es, ¿y qué pasaría si a pesar de esas medidas, el problema no es, en realidad, como ha ocurrido durante la historia entera del comercio mundial, en realidad el problema no es si Estados Unidos protege o no ese sector, para que ese sector genere empleo, sino si ese sector debería actualizarse o no porque la tecnología esté cambiando, porque en realidad ahora las plantas de reciclaje de metales generan aluminio por sí solas en otros países, etcétera. Es decir, ¿se trata de un problema de obsolescencia tecnológica o no? ¿Me entendéis? Y eso es lo que tenemos que analizar. Y sigo.
Los datos de la Asociación Europea del Acero, Eurofer, muestran que Estados Unidos fue el destino aproximadamente del 15% de las exportaciones de acero de Europa en 2017. Canadá también ha dicho que tomará represalias por los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio. El ministro de Comercio de Australia ha hablado con su homólogo estadounidense para buscar una exención a los aranceles administrativos de Trump sobre las exportaciones de acero y aluminio. Os recuerdo que Australia, como Nueva Zelanda, son países de materia prima, ¿vale? Sus divisas, el New Zealand, el Aussie, se llaman divisas commodity, divisas de materia prima. Commodity currency se llaman en inglés esas divisas, ¿vale? Porque son países con alta influencia en las exportaciones, sobre todo a Asia, por su procedencia en el Pacífico, ¿vale? Desafortunadamente en esta etapa no está claro para mí ni para Australia si el anuncio del presidente nos atrapará o no, dijo Steve Thiobo a Sky News el domingo, después de hablar con el secretario comercial de Estados Unidos, Wilbur Ross, el sábado. Trump oficialmente tiene hasta el 11 de abril para anunciar su decisión final sobre la tarifa de acero. Un analista de Jefferies dijo que esperaban que la política final fuera más matizada que una tarifa general, debido a que un creciente retroceso del consumo de los consumidores nacionales de acero y proveedores extranjeros de acero. Es decir, que en realidad no llega a afectar tanto. En realidad, hasta el 11 de abril no veremos si esto realmente es importante o no, ¿vale? Respuesta del resto del mundo a esas medidas o esas palabras de Trump. Y comento aquí otro artículo más. Mientras tanto, las últimas medidas anunciadas por Trump sobre la imposición de unos duros aranceles para el acero y el aluminio han sacudido las bolsas y desencadenado una ola de crítica por todo el mundo. Así, este viernes, el Fondo Monetario Internacional también advirtió que pueden causar daños no solo fuera del país, sino también a la economía estadounidense, en especial a los sectores de la fabricación y la construcción, que son los principales usuarios de esos insumos. Indicó un comunicado del portavoz del organismo internacional, Gary Rice. La Unión Europea dará una respuesta firme y presencial y proporcional para defender nuestros intereses, expresó también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, palabras de Donald Trump. Palabras de Donald Trump. Donald Trump, a su vez, cree que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, según afirma en su cuenta personal de Twitter. Cuando un país, Estados Unidos, pierde muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, ha escrito Trump. Por ejemplo, cuando perdemos 100.000 millones de dólares con un país concreto y se hacen los graciosos, no comercies más y ganamos a lo grande, es fácil. Ha agregado el presidente. En otro tuit, mandatario ha vuelto a insistir que la medida va a favorecer a Estados Unidos. Debemos proteger a nuestro país y a nuestros trabajadores. Nuestra industria de acero está en mala forma. Si no tienes acero, no tienes un país, ha insistido Donald Trump. Y aquí tenemos un gráfico, además tratado por Bloomberg, que también sacó Serenity Markets, en el cual podéis ver cómo reaccionaron tres activos clave. Tres activos clave ante los aranceles de George Bush en el año 2002. El primer activo, el S&P 500 en amarillo. El segundo activo, el índice dólar, el DXY que os saco siempre en rosa. Y el tercer activo, el bono a 10 años de Estados Unidos. Como podéis ver, lo que mostró fue una caída de todo. La renta variable, debilitamiento del dólar. Ojo, simultáneamente, caída de la renta variable cotizada en dólares, pero es que también cae el valor del propio dólar y cae el bono a 10 años norteamericano, ¿vale? Por lo tanto, si esto fuese similar, lo que veríamos es que tendría una caída idéntica actualmente. Merkel logra una coalición con el SPD. Los socialdemócratas de Alemania votaron por unirse al próximo gobierno de la canciller alemana Angela Merkel, despejado el último obstáculo para su cuarto mandato y restaurando una sensación de estabilidad política en la mayor economía de Europa. Ya sabéis que no le había afectado al DAX, ya hemos visto que el DAX se recuperaba fuerte. Los miembros del SPD aprobaron el pacto de la coalición por un margen más amplio de lo esperado, lo que puede facilitar que el partido gobernante gobierne efectivamente con el bloque encabezado por los demócratas cristianos de Merkel. El resultado revelado el domingo por la mañana fue que el 66% estaba a favor y el 34% en contra. Antes de la votación, los líderes del SPD habían dicho que esperaban un 60% de apoyo. Por lo tanto, fue incluso mejor de lo esperado, ¿vale? La canciller iniciará su mandato a mediados de marzo, quedaros con la fecha, lo que le permitirá avanzar con prioridades como trabajar con Emmanuel Macron para fortalecer la zona euro y coordinar un frente europeo unido. Ahora tenemos claridad, dijo a periodistas el presidente interino socialdemócrata Olaf Scholz. El SPD se unirá al próximo gobierno, dijo. Si bien el callejón sin salida en Berlín no ha mellado el auge económico de Alemania, se retrasa la formación de políticas desde que Merkel ganó las elecciones nacionales en septiembre con el peor resultado de su bloque desde 1949. Esa debilidad y la llegada del partido de extrema derecha al Parlamento reflejan un panorama político cambiante que casi descarriló el intento de Merkel de extender sus 12 años en el cargo.
Fijaos que hasta en Alemania aparecen euroescépticos en el Parlamento, fijaos que hasta en Alemania hay que negociar pactos de gobierno. Y en este caso tenemos un gobierno que es centrista, es centro-izquierda y centro-derecha, socialdemócratas y socialcristianos, ¿vale? Italia da la sorpresa que no esperaba Europa. Con el 99% de votos escrutados, colegios escrutados, las elecciones del pasado domingo han situado en primer lugar el movimiento 5 estrellas con el 32,68% de los votos. El centro derecha ha logrado un 37%, pero ojo, con una coalición, ¿vale? La Liga ha obtenido el 17,37% y después Forza Italia el 14%. Os recuerdo, ese bloque centro-derecha está constituido por diferentes partidos, pero nos damos cuenta que en realidad aquí la novedad es que, uno, el partido más votado es un partido euroescéptico, es un partido crítico con la política, pese a que dijimos la semana pasada que Movimiento 5 Estrellas es como Podemos, en realidad, de donde surgían a donde acaban yendo, según se van acercando más al poder del Estado, lo que van haciendo es cambiar su discurso y hacerlo más europeísta, ¿vale? Porque si no la Unión Europea puede acabar contigo. Entonces, en este caso lo que vemos es que el partido más votado es este partido, una izquierda euroescéptica, crítica con la Unión Europea, pero sorprendentemente de la derecha, el Partido Demócrata se ve muy perjudicado, el 18,27%, que no es la derecha, sino que es centro-izquierda, pero la derecha lo que ve es que la Liga es sustituido o sustituye a Forza Italia. Forza Italia es una coalición que se consideraba de centro-derecha, en la que Berlusconi daba la primera campaña, y en este caso la Liga Norte es un partido, para que os hagáis una idea, con aspiraciones separatistas, que abogaba por un Estado federalista en Italia. Incluso en sus comienzos empezó a hablar de que debía haber unas dos zonas de Italia, que debía ser la zona norte de Italia, constituida por una serie de regiones, y criticaba mucho la financiación hacia el sur de Italia. Es como si hubiese una especie de partido que aboga por una España que forme en País Vasco, Cataluña, qué sé yo, Madrid, y que critique que abogue por un Estado federal con autonomías y con autofinanciación, y que critique los déficits que tiene, por ejemplo, el sur de España, y los superávit que tenga Cataluña, que tenga que destinarlos al sur de España. Pues este tipo de debates que también surgen en España, estas envidias, estas rencillas entre hermanos dentro de diferentes regiones nacionales, pues bueno, también las tenía ahí. Liga Norte lo tenemos aquí. ¿Os acordáis que la semana pasada hablamos de esto? El Liga Norte lo teníamos como, ¿conoces a Farage? Pues es lo mismo, ¿vale? Get paid by, but not. En este caso decía que la Liga Norte es como el Nigel Farage, que es como el UKIP en Reino Unido, y que además lo paga la Unión Europea, pero no les gusta la Unión Europea, ¿vale? Por eso el escenario en realidad es malo, porque Movimiento 5 Estrellas es crítico con la Unión Europea y Liga no le gusta la Unión Europea, ¿vale? Tenéis aquí esa coalición de derechas, coalición centro-derecha, Forza Italia, la Liga, Hermanos de Italia y nosotros con Italia, ¿vale? Demócrata cristiano, populismo de derecha, liberalismo conservador. Bueno, pues aquí lo que ha surgido es que la Liga sorprende y encabeza la coalición de derechas, ¿vale? Un partido más conservador. Salto con esto ya al tema de Irán. Por cierto, Italia no ha afectado al euro. El euro sigue fortaleciéndose contra el dólar. O mejor dicho, lo que le haya afectado no es nada comparado con los miedos, temores que corre ahora mismo el dólar, las políticas, la guerra comercial, todo esto que está debilitando al dólar. Porque el dólar hace bien. Si se oye guerra comercial, ¿qué hace el dólar? Prepararse para una guerra comercial. ¿Y cómo se prepara? Abaratándose, ¿vale? Bien, Irán prepara su propia criptodivisa. El ministro de Información de Irán, Mohammad Javad Azari Jaromi, tuiteó lo siguiente. A continuación se muestra una versión traducida del tuit. En una reunión con la junta directiva del Postbank en monedas digitales basada en blockchain, yo receté medidas para implementar la primera moneda digital basada en la nube, en el cloud del país. Si estas criptomonedas recién formadas demuestran ser una forma para que Irán y Venezuela accedan con éxito al capital en mercados donde están restringidos, los países de todo el mundo se verían obligados a encontrar una forma de bloquear las transacciones descentralizadas que se originan en regiones sancionadas. Esto podría ser abrumadoramente difícil. Es decir, y os he mostrado una ilustración que os he hecho aquí para que se entienda bien esto. Irán sufre un bloqueo financiero. Ese bloqueo financiero lo que hace es que impide que otros países aliados de Estados Unidos y los propios Estados Unidos den acceso a financiación a Irán. Bancos norteamericanos, bancos europeos no den acceso a financiación a Irán. Luego a partir de ahí tumbar el crudo, como ya ocurrió en 2014, ya vimos la estrategia. Sanciones contra Rusia, caída del crudo, Rusia depende de los ingresos del crudo, pues oye, mira, te llevan a la bancarrota. Sin embargo, pues, ¿qué pasa? Que se accedió a las fuentes que tenía Rusia de reservas de divisa, además de la compra que ha hecho masiva durante los últimos años de oro. Precisamente esto es lo que aguanta o lo que le sirve de amortiguador cuando pasa este tipo de cosas con su moneda y con sus ingresos, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que si Irán no recibe ingresos de bancos, pero resulta que sí recibe financiación de bitcoins, porque si emite su moneda, la emite cotizada en bitcoin. La idea es que yo emito una criptodivisa, esa criptodivisa es cotizada en bitcoins y los que me la compran me mandan bitcoins para comprármela. Aquellos que estén interesados en invertir en una criptodivisa basada en petróleo, lo que hacen es recibir bitcoins, o sea, mejor dicho, compran esa criptodivisa, invierten en ella, pero ¿cómo lo hacen? A través de bitcoins, no a través de dólares, no a través de bancos, a través de un blockchain. Por eso es muy difícil tapar los agujeros por los cuales le puede entrar dinero a Irán. Si Irán recibe bitcoins como contrapartida de las criptodivisa que emite, Irán tendrá criptomoneda Bitcoin que podrá convertir fácilmente por dólares en otros mercados. O por dólares, o por euros, o simplemente, si ninguna entidad crypto-friendly le da esa conversión, lo que hará será sencillamente utilizar ese Bitcoin para acceder, porque parece que es irreversible, a recursos en los mercados internacionales con Bitcoins, que también podría ser factible, ¿vale? Por lo tanto, plantea la trampa que permitiría la escapada al boicot financiero. Vale, cerramos con esto ya el reporte semanal y ahora en breve subiré también el reporte de gráfico de estrategias para esta semana, ¿vale? Espero que os haya sido útil y un saludo a todos, chao.